Año 237 a.C. Hace tan solo 4 años que finalizó la Primera Guerra Púnica y que dio como vencedora a la República Romana. Cartago, antes poderosa, se ha visto de pronto en la obligación de pagar cuantiosas reparaciones de guerra a su rival, y con una revuelta recién sofocada en su propio territorio, necesita urgentemente nuevas fuentes de ingresos para sufragar todas sus deudas y poder iniciar así la reconstrucción de su imperio. El Consejo de Cartago puso entonces sus ojos en la península ibérica, una tierra famosa por ser rica en múltiples minerales. Cartago puso a Amílcar Barca al mando de un ejército cuyo objetivo sería la conquista de parte de la península ibérica. Amílcar desembarcó en Gadir, actual Cádiz, en el año 237 a.C., finalizando una era de comercio entre Cartago y los pueblos íberos e iniciando una confrontación armada. El general cartaginés buscó asegurarse el abastecimiento de oro y plata de las minas de Sierra Morena, ya sea mediante paz o mediante la guerra. Las conversaciones con los tartésicos culminaron en éxito, mientras que por otro lado, Amílcar se vio obligado a entrar en combate con los turdetanos, que negaron a los cartagineses el acceso a sus minerales. La cosa parecía complicarse para los cartagineses, pues los turdetanos lograron el apoyo de diversas tribus celtíberas y juntos marcharon a la batalla bajo el mando de Histolatios, un noble celtíbero. Sin embargo, Amílcar, experto en 100 batallas, venció a la alianza íbera e incorporó parte del ejército derrotado a sus propias filas. Esta derrota llevó a que los turdetanos inmediatamente se rindiesen. Los celtíberos continuaron la guerra por sí solos, pero antes de iniciar la batalla decisiva, los íberos huyeron del ejército cartaginés abandonando el campo de batalla. Amílcar ordenaría crucificar a Indortes, el nuevo líder del ejército íbero. La guerra había finalizado. Tras esta campaña, Amílcar se aseguró un flujo constante de oro y plata para poder pagar a sus mercenarios y enviar el resto a Cartago con el fin de pagar las reparaciones de guerra a la República Romana. En el año 235 a.C., Amílcar decidió expandir el territorio cartaginés hacia el este. Sin embargo, se encontró con una mayor resistencia que cuando se apoderó de las minas de Sierra Morena. Pese a que poco se conoce de esta campaña, se sabe que duró 4 años y que Cartago tuvo que enfrentarse a una alianza entre los bástulos y los bastetanos, además de apoyo de distinta índole por parte de los oretanos y los contestanos. Al finalizar la campaña de forma victoriosa, Amílcar fundó la actual Alicante, además de conquistar las colonias que Masilia tenía por la zona. Esta última decidió avisar a Roma del nuevo expansionismo cartaginés. Sin embargo, Roma se limitó simplemente a enviar embajadores a Cartago y a Amílcar para tratar de averiguar cuáles eran los objetivos de las conquistas. Estos respondieron que tan solo buscaban dinero con el que pagar las reparaciones de guerra impuestas por Roma. Al parecer, Roma decidió no indagar más y no les volvió a molestar hasta el 226 a.C. Algunos ya sospechaban que comenzaba a fraguarse otra guerra púnica. Se sabe que posteriormente Amílcar lanzó una campaña para extender los dominios cartagineses hacia el noroeste. Pero a diferencia de la anterior campaña, de esta hay varias versiones de localizaciones y de sucesos. Se sabe seguro que Amílcar dividió a su ejército en dos, uno liderado por él mismo y el otro por su hijo adoptivo, Asdrúbal el Bello. Cada ejército se fue por un lado, yendo a Amílcar a tomar Gelique, comúnmente identificada como la actual Elche, aunque viendo lo que sucede a continuación, esta idea realmente no encaja bien porque está bastante cerca de Alicante, base militar cartaginesa de la cual Amílcar podría haber recibido refuerzos rápidamente. De lo que ocurrió después, hay varias versiones. En la primera versión se dice que el líder de los oretanos, de nombre Orisus, se ofreció a ayudar a los cartagineses, pero cuando estuvieron suficientemente cerca, los traicionaron y les atacaron, muriendo Amílcar ahogado en el río Júcar mientras se retiraba con sus hombres. En la segunda versión, se dice que los oretanos enviaron carros envueltos en llamas que sirvieron de distracción para que los íberos atacasen y matasen a Amílcar en un combate cuerpo a cuerpo, mientras el ejército cartaginés se encontraba con la guardia baja. La tercera versión narra que Amílcar atrajo a los íberos lejos de sus hijos, y que cruzando el río Júcar se cayó del caballo y se ahogó. Personalmente, es esta última versión la que tiene mayor credibilidad, porque Amílcar era un gran general que desde mi punto de vista no habría caído en ninguna de las trampas que se ven en las dos primeras versiones. Lo que es seguro es que Amílcar murió en el año 228 a.C. Aníbal, el hijo mayor de Amílcar, contaba entonces con 19 años de edad, por lo que el Consejo de Cartago dio instrucciones para que Asdrúbal el Bello se pusiese al mando de los ejércitos cartagineses en Iberia. Asdrúbal fundó en el año 228 a.C. la ciudad de Cart-Hadasht, conocida por los romanos como Cartago Nova, la actual Cartagena. Esta ciudad sería un enorme centro logístico para todas las futuras campañas militares de Iberia y del oeste mediterráneo. La fundación de esta ciudad hizo dudar a los romanos de las verdaderas intenciones de los cartagineses, por lo que en el año 226 a.C.
llegaron a un acuerdo con Asdrúbal el Bello para establecer una frontera entre Cartago y la República Romana en el río Ebro. Los siguientes años fueron prácticamente pacíficos en la península, pues Asdrúbal el Bello usó a fondo la diplomacia para ganarse a las tribus íberas de la península y conseguir así beneficios para Cartago. Los cartagineses tomaron como rehenes a miembros de familias nobles íberas para garantizar que éstas cumpliesen los acuerdos. Sin embargo, Asdrúbal murió en el año 221 a.C., supuestamente a manos de un esclavo celta. El mando del ejército cartaginés pasó a Aníbal Barca. Aníbal aceleró la expansión de Cartago por la península mediante dos grandes campañas militares. La primera la dirigió contra los celtíberos, concretamente contra la tribu de los Orcades, a la cual aplastó rápidamente y conquistó su capital obligándoles a rendirse. En el año 220 a.C. dirigió una campaña contra los Bacceos, a los cuales conquistó dos de sus grandes ciudades, Helmántica, la actual Salamanca, y Arbucala, la actual Toro. En su regreso a casa, tenía que cruzar tierras de los carpetanos, donde sufrió una emboscada por parte de una alianza entre carpetanos, Orcades y Bacceos, junto al Tajo, dando lugar a la batalla del Tajo. La emboscada no salió bien, y Aníbal logró su primera victoria campal. Entre los años 221 y 220 a.C., no se sabe realmente la fecha exacta, Aníbal se casó con la princesa de los Oretanos, Imilce, sellando así una alianza con esta tribu. Durante el año 220 a.C., Roma ayudó a Sagunto a finalizar una disputa interna que tenía la ciudad, entre los partidarios de Cartago y los partidarios de Roma. Puesto que se registraron muertos, Roma aconsejó a los proromanos que ejecutasen a los cabecillas procartagineses, y de esta forma, Sagunto obtendría la protección de la República Romana. Finalmente, Roma declaró a Sagunto como protectorado suyo. Como vemos, esta ciudad está muy al sur del río Ebro, pero era una forma de intentar alejar a Cartago de la verdadera frontera romana. Aníbal vio esto como una violación del tratado que se firmó anteriormente, y en el año 219 a.C. sitió la ciudad, la cual logró tomar tras 8 meses de asedio y tras haber recibido personalmente una herida ocasionada por la artillería de los defensores. Repetidas veces, Roma avisó a Cartago de que si la ciudad caía, sería inevitable una segunda guerra púnica, pero Cartago lo ignoró. De esta forma, Roma podría verse como víctima de una guerra y tendría casus belli para declararla. El Senado realizó una votación para determinar si debían entrar o no en la guerra, y el resultado fue que sí. La Segunda Guerra Púnica había comenzado. Aquí finaliza el primer vídeo de la historia de Hispania. Espero que te haya gustado y no dudes en dejarme en los comentarios alguna duda que te quede en el tintero o alguna idea que creas que pueda ayudar a mejorar la calidad de los vídeos. Tampoco dudes en darle a me gusta si te ha gustado o en suscribirte si quieres ver cómo continúa nuestra apasionante historia.